Y ahora sí, a platicar con nuestro distinguido invitado. Pero antes los invito a que vayamos a ver su interesante semblanza para conocerlo más y mejor. Alejandro Carrillo Castro es un destacado personaje de las instituciones públicas y de la academia. Obtuvo la licenciatura en Derecho y el doctorado en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado importantes cargos como son, entre otros, Director General de Estudios Administrativos en la Secretaría de la Presidencia, Secretario General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Coordinador General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, miembro del Grupo de Expertos de la ONU en Administración Pública en las reuniones de Ginebra, Suiza y Nueva York, Director General del ISSSTE, Cónsul General de México en Chicago, Embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos y delegado político en la Cuauhtémoc. Así también ha sido presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y es profesor de diversas cátedras en la UNAM, bien sea de Administración Pública Federal, Estatal y Municipal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho, así como miembro del patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director general de la Fundación Miguel Alemán AC. Ha publicado además diversas obras sobre la administración pública en México y Latinoamérica, e igual la ONU le encargó la investigación para el libro sobre 60 años del programa de apoyo a la administración pública a nivel mundial. Y en 2010 en el INAP coordinó la obra 200 años Administración Pública de México. Es autor también del ensayo El Dragón y el Unicornio con prólogo de Carlos Fuentes, de la obra de teatro El Rey Creón, Charlas de Café con Venustiano Carranza, Un veracruzano en la Revolución, El General Miguel Alemán González, conjuntamente con José N. Iturriaga, y El Ocaso de las Reinas, la leyenda trágica del matriarcado en Tebas. Con nosotros todo un personaje de nuestra vida social y económica. Qué gusto de estar de nueva cuenta aquí con ustedes, como siempre, llenos de sorpresas, de datos interesantes, y bueno, pues ahora con un talentoso amigo y un gran mexicano. Sí, se trata de Alejandro Carrillo Castro, como ustedes ya lo vieron, y le queremos dar la bienvenida a Alejandro Ordorica, Marta Chapa. Enhorabuena que estés con nosotros. Muchas gracias, Martita, muchas gracias, Alejandro. Es un gusto y pues yo diría que hasta un privilegio tener aquí a Alejandro. De verdad que es un privilegio. Un gran servidor público. Y un privilegio que habíamos estado acariciando desde hace tiempo. Así es. Pero bueno, todo llega a su tiempo, ¿verdad? Y hay tantas cosas que platicar, y más en este momento, en un México tan, pues diría yo, tan catártico y en evolución. En evolución y en ebullición, podríamos decir, ¿verdad? Es. ¿Qué le falta a México para ser realmente un país desarrollado, Alejandro? Tú que eres un hombre tan culto y que has transitado por tantos y tantos lugares que te han dado una formación muy especial. Bueno, yo diría que hablar de México como un país desarrollado o en vías de desarrollo, como se decía, que es una forma de medir una serie de parámetros en comparación con otros países. Ningún país está aislado como una isla en el mundo, y este término de desarrollado, que como ustedes saben bien, se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial, en donde nacen las Naciones Unidas, y en la Organización de Naciones Unidas se empieza a hablar de que los países que la conforman, unos son altamente desarrollados o desarrollados o en vías de desarrollo, para que no se oyera tan feo. La verdad es que desde esa época, desde 1945-46, que se crea la ONU y se empieza a hablar de países desarrollados y subdesarrollados, México en muchos campos ha avanzado de manera muy importante en comparación con otros países, y esta evolución, como bien decía Alejandro, pues no ha sido igual en todos los años,
y habría que ubicar en el contexto de la historia de nuestro país en donde estamos ahora, si más cerca de ser desarrollados o ya somos por lo menos incipientemente desarrollados. Los parámetros que se utilizan para hablar de un país desarrollado en términos de comparación con otros países son el ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto, que son mediciones que sirven para comparar en lo general el desarrollo económico y social de los países, pero son un poco equívocos, es decir, no nos dicen toda la verdad. Cuando se habla de que México tiene un Producto Interno de X cantidad de pesos, pues es un promedio. Entonces ahí está lo mismo, el recurso que tienen los grandes propietarios del capital en México y también los más paupérrimos de los habitantes del país. Entonces, cuando se dice que México tiene un Producto Interno Bruto similar, por ejemplo, al de países como Chile o Argentina o Brasil, para ubicarnos en México, pues más o menos ahí nos vamos dando el quién vive. Pero hay momentos en donde países que tenían el mismo nivel de desarrollo, por ejemplo, en 1967, que fue cuando yo fui a estudiar un diplomado a Argentina, Argentina me llamaba mucho la atención, un país con el doble de Mira territorio cómo está que ahora, nuestro, qué barbaridad. y era qué un país comparado con México mucho más desarrollado. Su Producto Interno Bruto, me acuerdo, y el ingreso per cápita era de $2,500 por habitante. En México andábamos en 1,200, o sea que estábamos abajo comparados con Argentina. Estábamos más bien comparados con países como Canadá y Brasil. En cambio ahora Argentina está... ¿Con quién está... nos comparamos? Pues ahora, lamentablemente, Canadá está muy por encima en esa comparación, que como estábamos hace 40 años, estábamos más o menos iguales, y Canadá y Brasil están más desarrollados que México, y en cambio Argentina ahorita tiene un ingreso per cápita y un Producto Interno Bruto menor que el nuestro. Nada más para terminar, es un poco también como las clasificaciones de los partidos de fútbol, para hacerlo más... cuando todavía no estás en la liga mayor, en la liga profesional, México durante muchos años fue de los primeros en ese conjunto de países que se llamaban subdesarrollados, los famosos 77, éramos de los primeros. Pero luego, a partir del sexenio de Carlos Salinas, se buscó que nos aceptaran los llamados, el grupo de países desarrollados, los de la OSD, y entonces ya pasamos a la primera liga, pero somos los menos desarrollados de todos. Entonces, los más chiquitos, ¿qué nos falta para ser desarrollados? Sí. Yo diría dos cosas. En lo material, que tuviéramos una distribución más equitativa del ingreso, porque tenemos entre los mexicanos algunos que son de los más ricos del mundo, pero tenemos también lugares del país, particularmente en el sur y en el sureste, que lamentablemente están en el nivel de desarrollo de los países menos desarrollados de América y del África y del Asia. Pero en otros campos, en el campo cultural, en el campo de la educación, pues estamos lo más arriba de los subdesarrollados y lo más abajo de los desarrollados. Y yo creo que también ser más productivos, ¿no? En todos los ámbitos. Sí, si por productivo es incrementar lo que se tiene, pero también alguna definición que se usaba en México en la época del inicio del programa de reforma administrativa, que era ¿qué es ser productivo? Y decía Fernando Solana, es hacer con un tostón lo que otros hacen con un peso, es decir,
utilizar de mejor manera los recursos que tienes. Como tú dices bien, Martita, hacer más productivos, pero en todo. Ahora, sí, creativamente. El desarrollo se mide también, no solamente en términos de crecimiento material, sino también en términos de crecimiento espiritual, de crecimiento cultural. Como ahora dicen que se mide hasta la felicidad. Sí, hay unos que quieren medir la felicidad. ¿Será también. Posible? Pues el PIB, el Producto Interno de la Felicidad. El Producto Interno, sí. Lo que pasa es que cuando se empezó a poner en las constituciones, y la nuestra fue la primera que lo hizo en el mundo, la de 1917, los famosos derechos sociales, ya no los derechos individuales, que fueron los más importantes a partir del siglo XVII, XVIII y XIX. México, al igual que muchos otros países, empiezan a hablar de los derechos de los grupos sociales. Entonces, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación. Y entonces, una vez que se fueron poniendo todos estos derechos en la Constitución o en nuestras constituciones, empezaron a decir, pues también tenemos derecho a la felicidad, derecho a... Y Borges decía una cosa muy bella, permíteme, es una pequeño paréntesis, decía que no solamente había que ser felices, sino teníamos la obligación de serlo. Ah, eso ¿no? sí. En una entrevista sí. que le hicieron muy bella, le preguntaron qué le falta a un maestro que ha recibido todos los premios, que es quien es, ¿no? Y él dijo, pues quizá he sido un poco soberbio y lo que me ha faltado es ser feliz. Y sabes que era un hombre que practicaba el budismo, así es que yo creo que lo hacía muy reflexivo y lo llevó a esa respuesta. Pero ahora, como tú dices, estamos acostumbrados a intentar medir todo, porque como dicen ahora los economistas y los administradores, lo que no se mide no se puede mejorar o no se puede evaluar. Pero hay cosas que no se pueden medir. Son intangibles. Que son intangibles. Pero regresando un poco a lo de los derechos sociales, es muy fácil ponerlos como aspiración e incluso hasta como obligación del Estado de servicio. Pero es muy difícil instrumentarlos en la práctica una vez que ya los pusiste ahí. Recordemos tan solo que en la Constitución de 1917, en el artículo 123, se pusieron todos los derechos de los trabajadores, entre ellos el que pudieran obtener créditos para vivienda. Bueno, se tuvo que esperar hasta la época de Echeverría, que se creó el Infonavit. El derecho a la salud y a las pensiones de los trabajadores, hasta la época de Ávila Camacho, que se crea el Seguro Social. Entonces, hasta ahorita, las mediciones, por ejemplo, del derecho a la educación, que también está en la Constitución, hay derecho a la educación, primero a la primaria, luego dijimos, el Estado tiene que garantizar la educación a la secundaria, a la preparatoria, ahora vamos por la educación superior, pero también hay que entender que el país ha evolucionado, como decías tú, Alejandro. En 1910, cuando se inicia la revolución, había 14 millones de mexicanos. Hoy tenemos 123. Impresionante. Nos has dado datos, cifras muy interesantes sobre el pasado reciente y el presente mismo. Pero ¿cómo percibes, hablando de ese futuro, entre las intenciones y las promesas cumplidas a México? Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se avisora ese futuro inmediato para México? ¿Cómo lo percibes tú?
Bueno, si se trata de decir, ya tenemos una visión de a dónde queremos llegar, sí la tenemos, y la tenemos desde que nuestra Constitución después de la Revolución habla de aquello que se debe de aspirar. Decía Arnold Toynbee, el gran historiador inglés, que México era el único país en donde quizá Trotsky hubiera vivido feliz, porque Trotsky hablaba de la revolución permanente. Dice, es el único país que tiene en su Constitución planteado la revolución permanente. En el artículo 3 dice, México aspira a ser un país en donde se eduque para la democracia, definida la democracia como el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. O sea, no tenemos un límite, tenemos una aspiración a ir mejorando cada vez más. Y cada generación mide hasta dónde ha llegado y qué es lo que le interesa seguir avanzando. Por ejemplo, en la época en que llega el primer presidente civil después de la Revolución a México, Miguel Alemán, en 1946, todavía había una gran cantidad de mexicanos y mexicanas que no sabían leer y escribir. Analfabetismo muy grande. Se hizo la campaña en contra del analfabetismo, y también se empieza a procurar que vía el derecho a la salud se empiecen a mejorar parámetros de la salud. Entonces no es lo mismo que se murieran la mitad de los chiquitos que nacían entonces en los primeros 5 años. Ahora, afortunadamente, ya son porcentajes muy pequeños los que mueren. Todavía se puede mejorar, obviamente, pero comparados con esos parámetros, pues hemos avanzado mucho. En la época en que se inicia la revolución, solamente menos del 10% iban a la escuela en México. Ahora es el 10% el que no va a la escuela. Entonces, pero estamos hablando de más, insisto, de una población de 14 millones a una de 123. Pero Alejandro, estarás de acuerdo, siempre y cuando haya estabilidad, certidumbre, instituciones sólidas, crecimiento, desarrollo y distribución. Y distribución del ingreso, como decías, paz, y paz, estabilidad, claro. Bueno, sí, Martita me decía que para que seamos desarrollados. Sí. Somos desarrollados en la medida en que tenemos instituciones, que hay que recordar que instituciones es aquello que subsiste independientemente de que pasen los hombres o las mujeres que lo sustituyan. Es decir, lo que permanece dentro de lo que cambia, eso le da estabilidad a un país. Y gracias a eso hemos podido mejorar las condiciones de salud, pasar de una estimación de vida de 53 años, allá por los 50, a 75, a 75 para 76 para los hombres, 78 para las mujeres. Si ustedes y carreteras, puertos, comunicaciones, claro, todo. Es muy curioso. Yo tengo ahorita como parámetro lo que se inicia en lo que se llamó el desarrollo ya moderno industrial de México después de la primera parte de los gobiernos revolucionarios, que se dedicaron básicamente a distribuir la tierra y a poner las bases para el desarrollo. Pero hasta la época de Miguel Alemán se logró conectar por ferrocarril a México con Yucatán. Era más fácil viajar de Yucatán por barco a La Habana y a Estados Unidos y a Europa que venir a la Ciudad de México. Entonces, ahorita se está hablando, por ejemplo, del restablecimiento de esas vías férreas en el famoso Tren Maya, pero se inició como idea y las primeras vías se tendieron allá en 1946-48, porque estábamos desconectados. Pero tenemos instituciones muy importantes, las tenemos que cuidar. Hay que recordar que a partir precisamente de Lázaro Cárdenas se empieza a entregar el gobierno cada 6 años. Así es. Por la vía de las elecciones. Antes eran golpes de Estado, antes eran revoluciones, azonadas militares, azonadas, cuartelazos, etcétera.
Y a partir de la época de Alemán, de 1950, de 46 en adelante, somos de los pocos países en América Latina que cada 6 años, gracias a esas instituciones que tenemos, se entrega el poder o se releva el poder a un civil por vía de elecciones. Bueno, y a propósito de eso, Alejandro, ¿cómo ves este cambio que se dio en México con un partido dominante? ¿Cómo ves a la oposición y cómo ves a la sociedad civil justamente en este México de hoy? Bueno, es que efectivamente, después de las revoluciones más importantes a nivel mundial, es frecuente que se quede durante un tiempo al frente del gobierno, bien sea como partido dominante, quienes ganaron la revolución. Por ejemplo, incluso en los Estados Unidos, y se nos olvida, en Estados Unidos hubo la guerra civil, allá ganó el norte frente al sur, y durante 40 años el Partido Republicano era el partido dominante, ganaba todas las elecciones de gobernadores, de presidentes, etcétera. Así ocurrió. En el caso de México ocurrió lo mismo, en el caso de la Unión Soviética, en el caso de la India, bueno, hubo esas épocas y periodos de partidos dominantes. Y luego empieza a evolucionar la sociedad, a ver alternancias. En México las empezó a ver, nosotros decimos, sí, fue en el año 2000 cuando el PAN llega por primera vez a la presidencia, sí, pero ya había llegado a ser gobernadores del PAN, diputados, presidentes municipales, y ya estamos en un sistema que permite la alternancia. La pluralidad, sí. La pluralidad, y en donde es parte de una sana vida democrática, que esa pluralidad, que no alcanza a ganar la mayoría, pues se queda como partido de oposición. La oposición, de alguna manera, es una precondición también, o una resultante de que haya democracia. Y justo de eso yo te quería hablar. ¿Qué tan necesaria es una oposición? Porque yo siento que hay mucho encono, hay mucha polarización en el país, en México. De verdad, yo como nunca la percibo. Hay un enfrentamiento de Cuando la sociedad. polarización es básicamente dogmática, en donde no pueden platicarse la oposición o las oposiciones y el grupo que está representando a la mayoría, eso no es sano. Las oposiciones son útiles en la medida en que le hacen ver a quien tiene la mayoría en dónde está fallando, en dónde está bien, en dónde está mal. Decía alguna vez un expresidente del PRI, que luego fue secretario de Gobernación y Educación, Reyes Heroles, que lo que resiste apoya, y todos dicen, sí, no, es que la sabiduría política del maestro Reyes Heroles, claro que nada más que ese principio de lo que resiste apoya es casi tan viejo como la humanidad, o por lo menos ya decían que en la tabla de Hermes Trismegisto se hablaba de lo que resiste apoya, y significa que necesitas de la oposición para poder desarrollar. Imaginemos una escalera con los escalones en donde tú vas pudiendo subir porque los escalones te van ejerciendo resistencia u oposición. ¿Qué pasaría si los escalones cedieran? No podría subir. ¿Qué pasaría si un avión no encuentra una resistencia con el aire? Pues entonces tampoco podría subir. Entonces, yo diría que también se evoluciona y se desarrolla en los sistemas democráticos. Un sistema en donde, por las razones que se quieran justificar después de una revolución o una guerra civil como en los Estados Unidos, hay un partido que domina durante muchos años las elecciones. Es entendible, pero es más sano que vaya habiendo oportunidad de que se presenten criterios distintos, pluralidad de ideas. No es sano que en un país exista la predominancia absoluta. La uniformidad. Y la uniformidad. Y menos el autoritarismo. Bueno, las dos cosas. Y fíjense que aquí también hay una resistencia al tiempo. Necesitamos ir a la pausa
Pero bueno, tenemos el privilegio de seguir platicando contigo. Al contrario, muchísimas Vamos gracias. a la pausa y enseguida volvemos a charlar con Alejandro Carrillo Castro, que es de verdad un hombre culto, inteligente y además nos está dando datos muy interesantes para nuestros días. Y así ya no estar solo. Bueno, está a la vista la gran experiencia de Alejandro Carrillo Castro en las instituciones públicas, también en las privadas y sociales. Ya hablaremos de la Fundación Miguel Alemán que él preside, pero antes hay un tema fundamental que tiene que ver mucho con nuestro tiempo y ya lo apuntábamos, la sociedad civil. Sí, Tocayo, si me permites, ¿Cómo? porque si no tantos Alejandros pueden confundir. Así nos distinguen más rápido, sí, muy bien. Sí. También es parte del desarrollo social de un país el que se le dé participación no solamente a diferentes grupos políticos, sino también a componentes de la sociedad. Venimos de un país con una historia, se nos olvida, y esa fue la grandeza de Juárez, cuando separa al Estado de la Iglesia, que el Estado era confesional. Es decir, aquí había solamente una religión oficial y todas las demás estaban prohibidas. Sí. En ese entonces se veía como normal que las únicas asociaciones o los únicos que podían ayudar al desarrollo cultural, al desarrollo y al cuidado de la salud de las personas era la Iglesia. La Iglesia es sustituida en buena medida a partir de la Reforma por el Estado. Estamos muy mal acostumbrados. En México antes todo se quería que lo hiciera la Iglesia, después todo se quiere que lo haga el Estado, y en muchos países desarrollados también organismos y asociaciones que no son ni el Estado ni la Iglesia o las iglesias coadyuvan a base de fundaciones que se llaman de la sociedad civil a que también se pueda avanzar en muchos campos que no son cubiertos a totalidad por el Estado. En la medida en que en México se vaya reconociendo que las organizaciones de la sociedad civil son importantes coadyuvantes también a lo que no puede hacer en su totalidad el Estado, ¿no? Sería absurdo, como algunos pretenden decir, no, aquí no puede entrar la sociedad civil, aquí solamente puede entrar el Estado, aquí solamente pueden entrar las iglesias, como en el pasado. Entonces, voy a poner simplemente un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, gracias a la posibilidad de haber estado representando a México en el extranjero, en los Estados Unidos. Me llamaba la atención que en Chicago, por ejemplo, en donde yo fui cónsul general, o en Washington, cuando estuve embajador ante la OEA, tú vas a una ópera, a una función de ópera o a una función de la Orquesta Sinfónica de Chicago, que es extraordinaria, es una de las primeras en el mundo, y entonces ves en el programa, la Orquesta Sinfónica puede dar las gracias al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno de la ciudad, a las organizaciones privadas de los Pritzker, etcétera, y para esta función en especial le damos las gracias a fulanito y a fulanito y tal. Ahí todo el mundo contribuye y nadie lo ve como anormal. Yo creo que es una manifestación de retraso social que aquí no se le quiera dar el apoyo por parte del propio gobierno. La Secretaría de Hacienda ahora afortunadamente lo está haciendo, pero todavía tienen muchas trabas para crear organizaciones de la sociedad civil que son estupendos coadyuvantes
el desarrollo cultural, social. Sí. Y Lo Marta, hemos visto cuando eso. hay desgraciadamente un siniestro. Ahí está, ahí se hace presente la sociedad civil. Marta, o ahora con las mujeres que ¿Qué irrumpen porque no se les hacía caso, Bueno, efectivamente. ahí voy a poner un ejemplo que es muy interesante. Cuando el sismo de 85, yo en ese entonces era director general del ISSSTE y tenía yo que estar ahí presente, el primer día hubo mucha confusión de la información que recibía en ese entonces el gobierno. No se pudieron tomar las decisiones inmediatas porque algunos decían, no, pues no pasó casi nada, nada más fue en la colonia Roma, etcétera. El presidente en Los Pinos y quienes vivían, por ejemplo, en el Pedregal, pues no sintieron el sismo en la forma. Entonces, cuando preguntaba el presidente qué tan grave es, la mitad le decía, no es grave, No es señor. grave. Muchos incluso le recomendaron que no se aceptara la ayuda internacional En ese momento. porque le decían que no había pasado mucho. Cuando el propio presidente al día siguiente va El y se desastre. percata, entonces se da cuenta de aquello. Pero en ese entonces la instrucción que se dio fue que el ejército acordonara los edificios que se habían caído, pero no pasaba a ayudar. Ya en los sismos de 1900, del 2017, ya había cambiado la idea, ya todos sabíamos que la sociedad civil había sido uno de los grandes coadyuvantes a que se hubiera rescates, a que se rescataran vidas, a que se les llevara alimentos, etcétera. Hoy pensaríamos que es un despropósito. Decía, no, si usted es de la sociedad civil, usted no puede entrar. Aquí solamente puede entrar o representantes del gobierno o representantes de las iglesias, como en el siglo XIX. Entonces, yo sí creo que estamos en un momento en donde se debe de abrir un poco a la consideración gubernamental el papel tan importante que puede jugar la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil, no para sustituir, sino para coadyuvar, porque en ningún país del mundo los gobiernos tienen todos los recursos para ayudar en todo. Entonces sí creo que, y ahí es en donde la Fundación Miguel Alemán, que tiene 36 años de fundada como asociación civil, participa. Una aclaración nada más, mi querido tocayo. El presidente de la Fundación Miguel Alemán es el licenciado Miguel Alemán. Sí, tú eres el director general. Yo soy el director general, sí. Y no sé que me vayan a correr por estar... Queda claro, y están en tu semblanza. Oye, Ya pero hablando de la Fundación... Presides las actividades, de, los programas. Sí. Que de esta manera tan talentosa que tú lo diriges, porque bueno, está lleno de actividades interesantísimas y todo el mundo, ya se volvió un icono de la cultura de México, de verdad. Y yo sé que en gran medida es tu trabajo y la de un equipo que has podido conformar muy importante. Mira, pero dinos por qué, cómo, cuándo se creó. La fundación se crea a la muerte del presidente Miguel Alemán Valdés. En 1983, sus hijos, Miguel, Beatriz y Jorge, deciden que la mejor manera de honrar la memoria de su padre es destinando recursos propios de la familia a seguir apoyando, ahora desde una organización de la sociedad civil, muchas de las cosas que el presidente alemán a lo largo de su vida había apoyado. Por ejemplo, la investigación en salud, por ejemplo, la promoción del turismo, por ejemplo, la defensa del medio ambiente y la equidad de género, por poner estos 4 temas a los que se ha dedicado desde hace 36 años la Fundación Miguel Alemán, como lo hace la Fundación Slim, como lo hace la Fundación Río Arronte, en donde personas que han tenido la fortuna o la posibilidad de acumular recursos a lo largo de la vida deciden destinar parte importante de estos recursos a tareas de coadyuvancia con lo que hace el gobierno y lo que hacen otras instituciones nacionales e internacionales. En el caso de la Fundación Alemán, como tú lo señalas,
También se apoyan actividades de carácter cultural. No estorba que, independientemente de las instituciones culturales que tiene el Estado, tanto a nivel de la ciudad como a nivel de la Al Federación, contrario, yo creo que también suma. haya, como en muchos otros países del mundo, la posibilidad de recibir este tipo de apoyos que enriquecen, en lugar de empobrecer, la actividad cultural de un país, en donde entre más actividad haya de tipo económico, de tipo social y de tipo cultural, estamos efectivamente contribuyendo a que el país sea más desarrollado que lo que era antes. Sí, pues han hecho un papel importantísimo, de veras, y yo creo que se conoce más la parte cultural. En mi opinión, a lo mejor estoy mal informada, pero siento que muchos mexicanos apuntan a reconocimiento de las actividades culturales y no a toda esta gama que acabas de mencionar, que es fundamental, ¿no? Bueno, porque efectivamente, como nada más para poner un ejemplo, desde hace 36 años se entrega un premio a los investigadores jóvenes, porque el licenciado Alemán quiso que la fundación solamente apoyara a investigadores en salud que todavía no rebasan los 40 años, precisamente para coadyuvar a que no se quieran ir fuera del país, y si se van fuera del país regresen. Muy importante. Esto sí, el premio que se le otorga a los investigadores ¿Y en qué en salud, consiste este premio? normalmente empezó siendo de 25,000 pesos y ahora estamos hablando de 500,000 pesos. Ah, pues muy bien. Y es ayuda sobre todo a los que están en la primera fase de su vida como investigadores. Lo han recibido, por decirte algo, Juan Ramón de la Fuente, cuando estaba de investigador joven en el Instituto Estupendo. de Psiquiatría, personas como Sepúlveda, Jaime Sepúlveda, que ahora están en Estados Unidos, dirigiendo también instituciones de salud, en fin. Y en el caso de equidad de género, bueno, pues ustedes fueron a presentar precisamente una obra en torno de Sor Juana Inés. A favor de las mujeres. Y a favor de las Y mujeres. tocayo, ahora yo te diré a ti, en reciprocidad amistosa, a propósito de la cultura que mencionaba Marta, y habla muy bien de ti, tú eres uno de los servidores públicos, hombres que han estado en la política, en cargos muy destacados, que tiene también la sensibilidad artística, y igual escribes, y para mí una sorpresa, igual compones canciones y hasta las interpretas. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Juárez, todos los miembros de su gabinete no eran ágrafos, todos escribían, todos eran escritores. Novelas, obras de teatro, claro. Periodistas, cronistas, lo cual se ha perdido luego en las generaciones subsiguientes, donde casi son muy pocos los que escriben, muy pocos los que porque hay un prejuicio, cantan, muy pocos los que... Hay un prejuicio también, sí. Que afortunadamente ya se está rompiendo en México. No lo hay en otros países, no lo hay en Francia, no lo hay, como tú señalas, en el propio México en el siglo XIX. Aquí si un funcionario público toca el piano o compone canciones, que por todo componía canciones José Gorostiza, secretarios de educación como muy destacados que hemos tenido. Bueno, Torres Bodet, gran poeta. Si tú vas al Registro Federal de Autores en la Secretaría de Educación, encuentras que han hecho canciones, poemas, etcétera, y eso no fue nunca en demérito de su capacidad personal, al contrario, como decía Marta,
en muchos países, al contrario, se celebra que los funcionarios públicos puedan también desempeñarse con más equilibrio, como se quería en el Renacimiento, en todas las capacidades que existen. Ustedes recordarán que, por ejemplo, Clinton tocaba el saxofón. Casi te interrumpo, querido tocayo, porque creo que estamos oyendo una canción tuya. Tuya quiero decir que la escribes y la interpretas. Sí, esta es una canción. Un poco de paciencia y si al darte mis amores. Es una canción que para mi vanidad me hizo favor de cantarla en Bellas Artes Lola Beltrán. ¿Cómo se llama? Tenme un poco de paciencia. Fíjate, a ver, Marta, tenme un poco de paciencia. Yo también te Dice pido que lo mismo. Pero si no, como me decían a mí, que tengo muchísima paciencia. Pero más sobradamente. Sí. Pero mucha. Sí, pero el prejuicio es que se dice, no, entonces es frívolo. Es una persona... No, qué error. Es como pensar... Es antinatura. ¿No? Que bueno, les voy a contar una cosa familiar. Mi tío abuelo fue Adolfo de la Huerta, el expresidente de México. Qué orgullo. Y él le gustaba mucho la ópera, cantaba, era una persona que la conocía mucho, y cuando tiene que huir del país por razones políticas, lo estaba persiguiendo Obregón, que había sido su contrincante, a pesar de que eran muy amigos originalmente como sonorenses, y se tuvo que ir a vivir exilado a Los Ángeles, y allá vivió de dar clases de ópera. Entonces en mi familia, en plan de broma, decimos, ¿te gusta la política? Pues aprende a cantar porque algún día lo vas a necesitar. Pues hay que aprender a cantar, Alejandro. Sí. Bueno, aunque sea abajo de la regadera, ¿verdad? Por si las dudas. Oye, y bueno, pues en este programa no pueden faltar los sabores, y el mismo título del programa, El sabor del saber, que van muy unidos, ¿no? Sabor es que es y parte saber, de la saberes y también. sabores. Sí. Y bueno, yo quisiera que me dijeras, ¿cómo ves a la gastronomía de México? Y a ver, aquí van varias preguntas en una. ¿Te gusta cocinar? ¿Cuál es tu platillo favorito? A mí porque me eres hubiera así gustado, muy refinado. En mi generación, y lamentablemente en la casa de ustedes, mi madre le prohibía a mi padre y a mí que nos metiéramos en la cocina. Y eso, lamentablemente, en mi caso... Fue nuestra generación. Me privó de poder estar haciendo algo que ahora mi hijo cocina estupendamente, les gusta cocinar. ¿Cuántos hijos tiene? 4, de los 2 varones cocinan y les gusta. Estupendo, qué bueno. Pero déjenme contarles una anécdota que es interesante. Cuando era yo director del ISSSTE, un día entró el subdirector cultural que teníamos, que era Roger Díaz de Cosío, y me dice: Alejandro, sí, ¿qué pasó, Roger? Yo creí que me iba a llevar algún problema. Me dijo: ¿tú sabías que la cocina mexicana está entre las 3 primeras más importantes del mundo? No. ¿Y eso por qué? Porque quiero que me autorices a que se haga en el área cultural del ISSSTE un libro sobre cocina mexicana. Que editaron muchos se libros. Se editaron cerca de varios millones pero lo que les quiero decir es, dije, bueno, él había sido subsecretario de Cultura, subsecretario de Comercio, una gente muy reconocida. Dije, bueno, pues hazlo. Y tengo que confesarles que el 80% de los telefonazos que yo recibí por la red presidencial, el famoso el teléfono rojo, sí. Me decían los secretarios de despacho o los jefes de las entidades prestadas: oye, Alejandro, fíjate que mi esposa me dice que ustedes tienen unos libros de cocina mexicana, ¿me puedes mandar? O sea que una de las cosas más populares en el ámbito del fomento de la cultura que me tocó testimoniar como director del ISSSTE es que efectivamente la gastronomía mexicana ocupa un importantísimo pues bueno, ya papel somos parte del patrimonio inmanente de la humanidad. Y a mí en lo personal, aunque no cocino,
directamente, se hace un par de huevos y salir. He estudiado durante muchos años y vivido solo como estudiante en el extranjero, pues tenía yo que aprender a cocinar también. También la hija de Lorena es chef. Sí, el hijo. El hijo. Sí. Y entonces, pero me gusta mucho porque en la casa sí se hacían, sí mandaba a hacer mi madre y mis hermanas, cocinaron muy sabroso. Guauzontles, por ejemplo. Ay, que me encanta. Son platillos precolombinos. Me encantan los peneques, cuando en la casa se hacían chiles rellenos, como a mí no me gustaba mucho el picor, entonces a los chicos nos hacían peneques cuando había chiles. Entonces me aficioné a los peneques y a los guauzontles, y siempre que en mi casa me quieren consentir, me hacen peneques y guauzontles. Ay, pues felicidades, porque son ya te tienen tomada la medida en la mesa. En la mesa. De verdad. Sí. Muy, muy, muy deliciosos. Y bueno, en Dulce Patria los preparan deliciosos. Allí hemos de ir. Y ahora en algún septiembre, día. Marta, que estamos en septiembre, los chiles en nogada, claro. Ay, En donde claro. curiosamente también hay una pluralidad de criterios, porque a algunos les gustan capeados, otros dicen que es un sacrilegio que se capeen los chiles, pero como en todo, en gustos se rompen géneros, y afortunadamente tenemos la posibilidad de comerlos en una gran diversidad. Sin embargo, sí. Marta tiene la receta original de las hermanas del convento, Sí. y Y lo no eran hacían capeados, ¿verdad? No, ahí eran capeados. Ahí eran ¿Sabes qué? Como los ponían en las hornillas con carbón, se quemaban, y muchas veces para cubrir esas imperfecciones El verde lo que quemado, hacían sí. eran Las manchas. capearlos. Pero Alejandro, tenemos un minuto para que nos hagas un comentario final, porque ya estamos terminando el programa. Pues yo creo que hemos aderezado bien, Marta, los asuntos de la patria, que implican también la música y también los sabores, que son saberes, como tú también muy bien lo dices, y creo que una buena manera de festejar este 15 de septiembre es leyendo textos a propósito de grandes escritores de México que hablan del grito y del desfile militar, y que más adelante en la sección que hoy tenemos vamos a recomendar el libro de un gran escritor y crítico literario, Emanuel Carballo, que se llama Las fiestas patrias en la narrativa nacional. Fíjate qué delicia. Título, y celebrar y qué importante. de esa manera. Que creo que es una de las cosas importantes. Parte de las instituciones que hay que preservar es la memoria de qué fue lo que generó el que nos hiciéramos país independiente, sin desestimar lo que pasó en los 300 años anteriores, donde se fue conformando la nacionalidad mexicana con orígenes mesoamericanos, indígenas, desde luego españoles, africanos, etcétera, pero porque tenemos ese orgullo lo podemos proyectar hacia el futuro. Un mestizaje, claro. Pues muchísimas gracias. Gracias, ha sido Alejandro. Una charla deliciosa, profunda, que nos ha dado muchas luces. A mí por lo temas. menos me sacaron la saliva con lo que tú dices, que cómo cocinas los chiles. Espero que algún día nos invites. Claro. Es experta, es Por mi supuesto. maestra. A comer esos chiles. Por supuesto. Estás invitado rellenos. desde ahora. Y muchas gracias a ustedes por Y su lo mismo, gentileza Lorena. haberme permitido Gracias, platicar. Alejandro, y felicitaciones por todo tu Gracias. trabajo y tu obra. De verdad. Muchas gracias a Que ustedes. sigan Patito, adelante muchas los gracias. éxitos. Ya no comentamos que Enhorabuena. tienes obras de teatro también, que tienes ensayos, pero bueno, están a la Dicen vista. que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Yo también. Y yo también. Bueno, pues, amigas, amigos, qué gusto de haber estado con usted de nueva cuenta en este programa, El Sabor del Saber, en una etapa en donde les tenemos muchas sorpresas todavía. Y bueno, los esperamos aquí la próxima semana con más sabores y más saberes. Recuerden que tenemos una cita muy importante. Los esperamos
Que la luz los acompañe. Y tenme un poco de paciencia.